Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Easy Promos TV, tu canal de marketing y redes sociales. ¿Cuándo fue la última vez que buscaste algo en Google? Seguramente hace pocos minutos, ¿verdad? Incluso puede ser que hayas encontrado este vídeo porque lo encontraste allí. Y es que el motor de búsqueda de Google procesa más de 40.000 consultas de búsqueda por segundo, lo que significa 3,5 billones de búsquedas por día. ¡Brutal! Por lo tanto, no hay duda de que Google es uno de los inventos más grandes de la historia de Internet. Y eso que Google no fue el primer buscador de la historia. Los motores de búsqueda han existido desde los primeros días de Internet. El primer buscador fue Wandex, un índice realizado por el World Wide Web Wandered, un robot desarrollado por Matthew Gray en el MIT en 1993. Otro de los primeros buscadores, AliWeb, también apareció en 1993 y curiosamente todavía está en funcionamiento. El primer motor de búsqueda de texto completo fue Webcrawler, que apareció en 1994. Y a diferencia de sus predecesores, este permitía a sus usuarios una búsqueda por palabras en cualquier página web, lo que llegó a ser un estándar para la gran mayoría de los buscadores. Webcrawler fue asimismo el primero en darse a conocer ampliamente entre el público. También apareció en 1994 Lycos, y muy pronto aparecieron muchos más buscadores, como Excite, Infoseek, Intomi, Northern Light o Altavista. De algún modo competían con directorios o índices temáticos populares, tales como Yahoo. Por lo tanto, Google empezó un poco tarde, pero llegó a convertirse en el líder destacado para casi todas las búsquedas del mundo. Pero entonces, ¿cómo pasó Google a convertirse en una de las empresas más valoradas económicamente a día de hoy? ¿Cuál es la historia de Google? ¿Queréis saber más? ¡Vamos! Bueno, curiosos, ¿dónde empezó todo? ¿Dónde empezó Google? Pues todo comenzó en el verano de 1995, cuando dos personajes, Larry Page y Sergey Brin, se conocieron en la Universidad de Stanford, la universidad por antonomasia para crear una startup de éxito. Y es que esta universidad californiana está considerada la cuarta mejor institución académica del mundo, y además es la semilla de lo que hoy es Silicon Valley, la cuna de las empresas tecnológicas. En Stanford se han creado empresas como Hewlett Packard, Sun Microsystems, Cisco Systems, Instagram, Firefox, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, Netflix o Yahoo. Y claro, muchas más. Todas ellas, todas, nacieron en las aulas de esta universidad. Pero de Stanford no solo han salido empresas tecnológicas, sino también otras como Victoria's Secret, Gap o incluso Nike. Además, la universidad puede presumir de 59 premios Nobel. Si la Universidad de Stanford fuera un país, sería el quinto con más premios Nobel. Pensad que en España, por ejemplo, todo un país, solo hemos ganado 8 Nobels, Argentina 5, México 3 y Chile, Colombia o Guatemala 2. En cambio, la Universidad de Stanford 59. Tremendo. Pues bien, continuamos con la historia de Google. Larry Page y Sergey Brin se conocieron allí, en Stanford. Larry comenzaba un graduado, mientras que Sergey ya llevaba 2 años allí estudiando. Y aunque al principio sus encuentros estuvieron llenos de desacuerdos, ya que discutían mucho, finalmente terminaron haciendo equipo construyendo un motor de búsqueda. Un motor de búsqueda con un algoritmo especial, ya que consideraban, y esto era una innovación, los vínculos de las web como un factor importante para clasificar páginas individuales. ¿Y sabéis cómo llamaron al producto? Pues no fue Google, aún no. Lo llamaron Backrub. Su diferenciación, como os digo, fue considerar que las páginas con mayor número de enlaces son de mayor utilidad y por lo tanto las clasificaron más arriba en los resultados de búsqueda. Inicialmente, el motor funcionó en los servidores de Stanford, de la propia universidad, pero gradualmente, debido al éxito, comenzaron a necesitar mucho más espacio y por ello, un poco más tarde, registraron el dominio
google.com, exactamente el 15 de septiembre de 1997. Poco antes, tanto Page como Brin decidieron cambiar el nombre de Backrub a Google. Pero ¿sabéis qué significa Google? Pues bien, la palabra Google es básicamente un juego de palabras y se basaron en la palabra Google, que se trata de un término matemático para el número 1 seguido de 100 ceros. Vamos, un juego de frikis. Y nada, pronto Google comenzó a hacerse popular como motor de búsqueda. Y claro, se estaban consumiendo enormes recursos de computación al rastrear, indexar y catalogar miles de páginas web. Y es que lo que comenzó siendo un proyecto muy reducido, pronto requirió mucha más potencia de computación y lo debían escalar para que funcionase. Como curiosidad, si buscáis en Google en 1998, podéis encontrar la antigua interfaz de la página de resultados de búsqueda de Google. Es muy curioso, ya veréis. En fin, que los dos muchachos necesitaban money para poder escalar el proyecto. Así que en agosto de 1998, el cofundador de Sun Microsystems, Andy Bechtolsheim, un antiguo estudiante de doctorado en Stanford, le entregó a Larry y Brin un cheque de $100.000 y lo hizo para fundar de manera oficial la empresa Google. Sin duda, la mejor inversión de su vida. Habían pasado solo 3 años desde que Larry y Sergey se conocieron. Pues bien, ahora como veis ya eran un trío y este equipo recién nacido decidió mudarse de los dormitorios de los fundadores a un garaje en los suburbios de Menlo Park. Estamos en California. ¿Y qué harían las startups americanas sin sus garajes, verdad? Curiosamente, la actual CEO de YouTube, Susan Wojcicki, era la dueña de ese garaje. Era la dueña de la primera oficina de Google. ¡Qué vueltas da la vida!, ¿no creéis? Pero en fin, en el garaje duraron poco, muy poco, solo unos 6 meses, ya que en febrero de 1999 Google se mudó nuevamente para ir, ahora sí, a una oficina con cara y ojos en Palo Alto. Y solo un año después, en el 2000, Google.com lanza sus 10 versiones en idiomas: alemán, francés, danés, sueco, italiano, holandés, portugués, noruego, español y finlandés. Además, también llegando a un acuerdo con Yahoo para convertirse en su proveedor de búsqueda predeterminado. Y ya en 2001, Google carburaba pero que muy bien. Pensad que, por ejemplo, Google compró el foro Usenet de Deja.com, lo que fue su primera adquisición pública de otra compañía, algo que se convirtió casi en algo obsesivo para ellos, ya que, y ojo al dato, Google desde 2010 ha estado adquiriendo en promedio al menos una compañía cada semana. Alucinante. Pero bueno, estamos en 2001 y Google ya abrió su primera oficina internacional en Tokio. Es decir, la expansión internacional había comenzado y ya no habría marcha atrás. Así, los primeros años de la década del 2000 demostrarían ser grandes y definitorios para Google. Pensad que mucho antes de que Google se convirtiera en algo, Yahoo fue el principal motor de búsqueda en Internet. Y como os he comentado antes, a medida que Google comenzó a ganar en popularidad, incluso se convirtió en el proveedor de motores de búsqueda de Yahoo. Pero en el verano de 2002, Yahoo intentó adquirir Google por $3.000 millones. Imaginad que solo 3 años antes estaban en un garaje y ahora una empresa le hacía una oferta por $3.000 millones. ¿Pero qué hicieron los fundadores? Pues rechazarla. Para chulo chulo, mi pirulo. Y es que Google rechazó el acuerdo porque consideraba que valía al menos $5.000 millones. ¿Exagerados? Pues no lo creo. Es más, fue un gran error de Yahoo no haber comprado Google por esos $5.000 millones. Pensad que hace un par de años Yahoo fue finalmente vendido a Verizon, irónicamente por poco menos de $5.000 millones. En cambio, hoy en día, Google y su empresa matriz Alphabet tienen una capitalización de mercado de casi $800.000 millones. Haced los cálculos. Pues bien, el mismo año de la oferta de Yahoo, Google lanzó Google News, un servicio de agregación de contenido que cambiaría la forma en que los medios de comunicación digitales se publicaban y distribuían en la web. A partir de aquí, desde luego, Google explotó de forma positiva, hasta ser la empresa que conocemos hoy en día. La compañía ha ido lanzando nuevos servicios y productos enfocados principalmente
a los usuarios finales. Esto incluyó en 2004 el lanzamiento del servicio Gmail. Pero un año antes, en 2003, cambiaron nuevamente de oficinas, y es que ya estaban un poquito apretados. Por ello, Google alquiló un complejo de edificios en Mountain View, California. Un movimiento diseñado para acomodar a los más de 1000 trabajadores que tenían en ese momento. Ya veis que ya no eran un trío. Desde entonces, este complejo de edificios se ha conocido como Googleplex y actualmente sigue siendo el campus más grande de la compañía, luego de múltiples expansiones y adquisiciones adicionales de edificios. Como os comentaba, en 2014 nació Gmail, el servidor de correo de Google. Y es que ya en 2001, el empleado de Google, Paul Burchell, comenzó a trabajar en un producto de correo electrónico diseñado para abordar las crecientes necesidades de almacenamiento y comunicaciones internas de la propia empresa. Burchell, después de haber trabajado en el correo electrónico basado en la web en los años 90, decidió crear un cliente más rápido y con mayor capacidad de respuesta utilizando Ajax. Y aquí está la innovación. Ajax era un conjunto incipiente de técnicas de desarrollo web que permitirían al producto recibir información de un servidor sin tener que volverlo a cargar. Algo en la época alucinante. Y así fue. El 1 de abril de 2004, Gmail se lanzó al público con 1 GB de almacenamiento y además con capacidades de búsqueda avanzada, superando con creces las limitaciones impuestas por los populares productos de correo electrónico de la época, como Hotmail, muchos de los cuales ofrecían solo unos pocos megabytes de almacenamiento. Además, por si fuera poco, en agosto de ese mismo año, el año 2004, la compañía salió a bolsa, con lo que recaudó 1,67 mil millones de dólares, valorándose la compañía en 23 millones de dólares. Brutal el ascenso imparable de Google. Y es que desde 2005 Google siguió lanzando nuevas cadenas de servicios. En 2005 Google Maps y Google Analytics. En 2006 Google Calendar y Google Translate. En 2007 su sistema operativo móvil Android. Y en 2008 Google Chrome, su navegador web. Y como veis, no productos de pacotilla, no productos cualquiera, no, productos que son líderes en el mercado a día de hoy. Y además haciéndolo como churros, 1 o 2 productazos por año. Increíble. Google Maps, por ejemplo, ¿quién no lo utiliza a día de hoy? Los mapas pueden ser útiles y divertidos. Eso dijo Google cuando introdujo por primera vez los mapas en 2005, aunque no sería hasta 2009 cuando Google desplegara la navegación GPS para mapas en los teléfonos inteligentes. Y en ese momento ya no nos perdimos nunca más. Además, entre estos años, la compañía también adquirió una serie de negocios, entre los que se incluye la adquisición de YouTube en 2006. Un auténtico acierto, ya que actualmente YouTube es el segundo buscador después de Google en todo el mundo. Y además tiene más de 2.000 millones de usuarios activos cada mes. Algo también alucinante. Pensad que en 2009 Sergey Brin y Larry Page ya se alzaron al 5º lugar entre las personas más poderosas del mundo. Incluso Google dio el paso del software al hardware, creando en 2010 su primer teléfono con Android, el famoso Nexus One. Y aunque evidentemente también han ido acumulando fracasos como Google Plus, que ahora cerrarán, que por cierto, aquí os dejo un vídeo muy chulo que hablo sobre su cierre, Google ha ido incorporando productos excepcionales que ahora son casi indispensables en nuestro día a día. Por ejemplo, en 2012 lanzaron Google Drive, una herramienta que yo personalmente utilizo a diario, pero además también lanzaron Google Play para competir de tú a tú con la exitosa App Store de Apple. Y como ya veis que estos no paran, en 2013 lanzaron su plataforma de chat, la llamada Hangout, e incluso le dieron tiempo de lanzar el Chromecast, un sistema súper útil y barato para transformar tu televisión en una Smart TV, otro campo donde Google también ha puesto sus tentáculos. Y es que en 2014 Google también lanzó un laboratorio llamado Google X, y lo hizo para desarrollar productos revolucionarios como los drones de entrega de paquetes o los automóviles que conducen de manera autónoma. Y un cambio digno de mención se produjo en 2015, cuando Google reorganizó todas sus operaciones y sus empresas en un conglomerado llamado Alphabet. Como veis curiosos, Google
ahora es un auténtico gigante. Es una compañía que ofrece más de 50 servicios y productos de Internet, desde correo electrónico, almacenamiento en la nube, herramientas de ofimática como el Docs, teléfonos móviles, tablets, mapas y un larguísimo etcétera. Y claro, el tamaño y la amplia cartera de productos han ayudado a Google a ser reconocida entre las compañías más influyentes en el mercado tecnológico, junto con otras grandes empresas como Apple, IBM, Microsoft o Easy Promos. Bueno, Easy Promos aún no, pero tiempo al tiempo. Sin embargo, a pesar de la existencia de varios productos de éxito, su herramienta de búsqueda sigue siendo el núcleo y el servicio más poderoso de Google. Y es que Google obtiene la mayor parte de los ingresos a través de su publicidad basada en las solicitudes de búsqueda de los usuarios. Por cierto, para acabar, otro dato curioso. Si escribís Google Mirror en el buscador de Google, podéis ver el buscador, pero al revés, como si fuera un espejo. Es muy curioso, y es que hay muchos otros trucos divertidos ocultos, como el barril de 360 grados, el terminal de Google, el submarino, la gravedad cero, tocar la guitarra, el Pac-Man y un largo etcétera. Y todo ello hace que la búsqueda también sea divertida. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué? ¿Qué os ha parecido la historia de Google? Brutal, ¿verdad? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, y si es tu primera vez aquí en Easy Promos TV, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros dos canales: Historias de la Historia y Ciencias de la Ciencia. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.